Amigos, buenos días otra vez. En esta ocasión estamos en la ciudad de Tagaytay, ¿vale? Estamos en una ciudad de montaña, ¿vale? Bastante aliviante estar por estos lares. La verdad que está mucho más fresquito que en la ciudad de Calambá. Como sabéis, es montañas, está mucho más fresquito. Nos hemos traído unas sudaderas por si acaso también. Y mirar estas vistas, chicos. Estamos ahora mismo de camino a un sitio de picnics, ¿vale? Que tiene unas vistas increíbles y bueno, estamos ahora mismo en un punto medio, ¿no? Estamos bajando por una carretera, mirar preciosos los bosques de Tagaytay. También las casas son bastante enormes, son más bonitas que las de Calambá. Y sí, la verdad que un punto a favor que le tengo que dar a la ciudad de Tagaytay que he visto al llegar es que está bastante más limpio, bastante más ordenado que en la ciudad de Calambá, ¿vale? Es un punto a favor que le tengo que dar a esta ciudad, aparte de que he visto que hay muchísimas plantaciones de frutas, ¿vale? Hemos visto unas plantaciones de piña también, que abundan muchísimo aquí, ¿vale? La piña se vende muchísimo y muy barata. Antes hemos preguntado en un mercadito y nos han dicho que 3 piñas 100 pesos, o sea, es bastante accesible eso, es otro punto a favor. Como digo, está todo muy cuidado y mirar esto, como una recreación de una silla gigante, ¿no? Muy curioso. Esto es algo turístico, me imagino, para que la gente se siente aquí a hacerse fotitos. De hecho, nos podríamos hacer unas fotos ahora en un rato ahí arriba. Wow, la verdad que no os imagináis las dimensiones que tiene esta silla que estáis viendo. La verdad que son como, no sé, más de 10 metros puede ser, es bastante grande. Vamos a montarnos ahí, lo veis. Wow, ya nos estamos acercando aquí para subirnos. Se había montado una chica, ahora se ha bajado. Vamos a subir. Los escalones están muy en pendiente, cuesta subir. Wow, ya estamos aquí arriba, Ya, esto está muy alto, Wow, chicos. Esto está a bastante altura, está a unos cuantos metros, nos está haciendo una foto. Wow, de verdad, una caída aquí bastante grande, aunque no lo parezca, Por cierto, chicos, se me ha olvidado comentarlo antes de nada. Tenemos nuevo microfonito con la familia. La verdad que ha sido una compra no tan cara. Yo creo que se escucha bastante bien. Yo creo que ayuda bastante al audio porque tuvimos unos pequeños problemas con el micrófono, pero creo que este se escucha muchísimo mejor. Dejadme en los comentarios si pensáis que está bien el audio así o deberíamos cambiar algo. Yo lo veo bastante bien el audio que deja este micrófono. Mirar, esto es como oficina para las actividades, lo que sea. Hello guys. Wow, hay una casa bastante grande ahí abajo, no sé qué será. Vamos a ir a investigarlo un poquito. Esto será parte para lo del agua, me imagino. Sí, algo que puedo observar es que hay muchos grupos de gente joven que suele venir por aquí, ¿vale? Lo que más hay, gente joven. Les gusta venir aquí a hacer senderismo, a ir a tomarse, a ir de picnic. Solo mirar estos dos edificios. Este literalmente está en construcción todavía, están los trabajadores ahí construyendo y este está terminado, es un edificio bastante nuevo, bonito, lo veo bastante chill. Me recuerda a la expectativa versus realidad de lo que te llega en Amazon. Literalmente esto es expectativa versus realidad. Wow, bastante lujoso, este restaurante. Es algo muy diferente a lo que podrías encontrarte por Calambá, lo digo en serio, es muy diferente. Además, comes con vistas al paisaje, al landscape. La verdad que otra vez, sin duda, lo mejor del restaurante son las vistas, chavales. Y es algo muy lujoso, no me esperaba encontrarme algo tan bonito, con tanta calidad en la comida y en lo que es el restaurante. Aquí, a ver, estamos a 2 horas de Calambá, eso sí, ¿vale? Hemos tardado unas 2 horitas. Igualmente, aunque está un poco lejos, hay muchísima diferencia en lo que son los restaurantes en Calambá y aquí. Me parece un restaurante bastante único, bonito y, con lo mejor de todo, las vistas.
Mirad, estamos ya por aquí. Este cartel está un poco destrozadillo, pero supongo que nos llevará a la cima de la colina, supongo. El camino, como digo, es bastante cuidadito, con sus plantitas bien cuidadas también por los lados. Wow, es una faceta totalmente diferente de lo que hemos enseñado hasta ahora, de lo que es Filipinas. Yo lo veo algo totalmente diferente, ¿me entendéis? Es demasiado lujoso para lo que hemos visto hasta ahora, pero me parece bastante bonito. Pues sí, en efectivo nos ha llevado aquí a la cima de la colinita esta que estábamos subiendo y en serio que hay unas vistas increíbles aquí. Es un descampado así, solo, ¿vale? No tiene ningún atracción para los niños, ningún columpio ni nada. Es un descampadito simple, pero lo curioso y único que tiene son estas vistas de aquí. Wow, mirar este cartel que ahora mismo no sé qué pone, algo parecido a Trust Winds o algo así llego a leer. No sé de qué será alguna marca de una empresa, supongo, pero sí, tienen bastante buena imagen, ¿eh? Como veis, tienen ahí todo el paisaje con el cartel ahí, ¿vale? O sea, todo el paisaje puede llegar a ver el cartel, es enorme también. Y sí, mirar, chicos, o sea, el paisaje es preciosísimo. Están las casas esas en construcción que hemos visto antes y hay casas bastante grandes, más bonitas que en Calambá. La verdad que, para seros sinceros, parece incluso otro país y todo, ¿eh? O sea, las vistas, la naturaleza, algunos coches lujosos que hemos visto de camino hacia aquí también. Me parece algo bastante peculiar que ver en Filipinas, porque tú vas a una ciudad normal de Filipinas, ¿vale? Una ciudad, pues no como el BGC de Manila, por ejemplo, que es algo muy lujoso. Tú vas a una ciudad normal y no es así. La verdad que esta zona que es más turística de Tagaytay me ha parecido bastante, no llamaría peculiar, bastante única y bastante preciosa. The landscapes are gorgeous, as you see, guys. Pues sí, hay unas vistazas y mirar aquí, la gente también vive, pasa el tiempo. Hello. Mirar cómo se lo pasa de bien con estas vistazas. La verdad que así sí que da gusto montarse en el columpio y con esas vistas la verdad que yo también me montaría. Quedas hipnotizado con la belleza del paisaje. No, de verdad que no miento cuando digo que este lugar es de lo más precioso que he visto en Filipinas, en lo que llevo de mi experiencia aquí. Vale, aparte de Cebu, que también Cebu tenía sus partes así lujosas, pero esto se parece bastante, la verdad. Y chicos, hemos llegado a este mirador de aquí, que como veis las vistas siguen siendo preciosas. La verdad que esto es un paraíso, no os voy a mentir. Mirar por ahí las casitas y todo. Pero aunque esto sea precioso, no todo es perfecto. Mirar, como veis ahí, ese volcán de ahí al fondo que está un poco tapado por las nubes. Ese es el volcán Taal, ¿vale? Que ese volcán explotó el año pasado, ¿vale? Causando muchos destrozos, alguna que otra muerte también. Y a día de hoy sigue activo, ¿vale? Este volcán sigue activo y también hay riesgo de que pueda entrar en erupción, ¿vale? Que sí, esto es precioso, pero no todo es perfecto. Tenemos el volcán ahí al lado. Y sí, la verdad que el año pasado la gente se podía bañar, ¿vale? En ese lago de ahí, ¿vale? Podía pescar, podía hacer de todo, pero desde la erupción de ese volcán, pues quedó todo completamente lleno de cenizas, ¿vale? Y a partir de ese momento se paró de la gente de bañar ahí, de practicar la pesca, pues debido a la erupción del volcán. Es un dato curioso que pasó por estas fechas hace un año. Me había parecido curioso compartirlo con vosotros, que el año pasado todo esto estaba repleto de ceniza, hubo la erupción del volcán, algo bastante curioso y siempre hay que tenerle respeto a la naturaleza por eso, porque puede causar unos desastres bastante grandes. Hay que ser siempre respetuosos con eso. Wow, que tenemos por aquí un Nature Discovery Camp. Será como descubrir las maravillas de la naturaleza aquí en Tagaytay. Mirad, este hombre está vendiendo zumo de buco juice. Hello, ¿cómo está? Mirad, aquí tiene todos los cocos. Aquí los chicos. Hello guys. Hello guys. Hey, you're going to play basketball? Yeah. Oh yeah, take care. Okay. Wow, en esta zona hay llenas de dulces típicos que venden por aquí. Wow, y mirar esta zona de aquí, ¿vale? Que como veis, la gente está yendo en caballo. También hay estatuas bastante bonitas. Y nos habían dicho que la entrada a uno de estos sitios era de 35 pesos. No sé si habrá subido el precio ahora. Vamos a verlo. Pues ya hemos entrado por aquí. Al parecer hemos entrado por un lugar equivocado. Nos están mandando aquí a pasar por
por donde el parking para llegar al otro lado y pagar. Hay diferentes actividades aquí, como la de montar en caballo, creo que hay tirolinas también. Parece bastante divertido. Pues al final la entrada nos ha costado la cantidad de 50 pesitos, ¿vale? Entrar aquí al Picnic Grove, ¿vale? Es un sitio de picnics. Hay además en estos sitios de picnics, como veis, puestitos de comercio, ¿vale? Sí, venden ropa, venden juguetes para niños. Se ha montado una tienda de souvenirs aquí dentro del Picnic Grove. También hay tirolinas, hay para montar a caballo. La verdad que está bastante completo, es casi como un parque de atracciones esto. Y hay diversos restaurantes por aquí, como veis, uno que tiene de especial plato el bulalo. Veis que hay muchísima gente y hay una especie de mirador. Mirad la noria también preciosa, como he dicho antes. La verdad que perfecta para que las familias se lo pasen muy bien aquí dentro. Amigos, pues ya estamos aquí en la zona de picnic, ¿vale? Como estáis viendo, están todas las familias aquí disfrutando. Mirad, como veis por ahí, está con mi familia. ¡Hello, family! Bueno, sí, están pasando su día por aquí, están haciendo barbacoas, como veis por ahí. También se traen su comida en tuppers, ¿vale? Como es lo normal. Hello, guys. You're doing grill? Yeah. What are you cooking? Chicken? Yeah, in chicken, interesting, huh? It looks good. Okay, thank you. Just look good, but the taste is good also. Bueno, pues sí, chicos, como os he dicho antes, este sitio es un lugar para venir a pasar el día en familia. Hello, ¿cómo está? Hello. Sí. Yeah, lots of food, huh? That's siomai. Oh, looks good, huh? No, it's okay, I'm full. Aquí la gente viene a pasar el día en familia, hay atracciones como habéis visto, hay actividades como ir a pasear en caballo y hay bastante variedad de actividades, no solo esa, que sí es bastante entretenido, bastante bonito y la verdad que puedes disfrutar mucho de este lugar. ¿Vale? El diseño de las cabañitas donde comes es bastante al estilo asiático, me gusta bastante. Sí, mirar, esto es una de las cosas más chulas que tiene este lugar, que es la tirolina. No sé si esta es la única tirolina que tiene el lugar, a lo mejor tiene una más grande, pero sí, por ahora, por lo que vemos, esta es la única que hay, por ahora. Raúl, ¿qué ha pasado? Pues nada, que nos ha venido este hombre y nos ha pedido que la acompañemos, bueno, que la acompañe yo porque quería hacer unas fotos con una chica, no sé, la verdad. Vamos a ver cómo es la sesión de fotos que quiere hacer con la chica, la verdad que tengo curiosidad. Mr. Raul, then meet Samantha. Raul, Samantha. Nice. So, yan ang let's go. Thank you. Let's go, let's go. Thank you. Pues, a ver, ¿qué os voy a decir? La verdad, el primer choque que ha sido ver a la chica, pues a ver, no os voy a mentir, la verdad que me ha parecido un poco guapa la chavala, pero no sé, no me esperaba que fuera así, la verdad. Veo que el chico tiene una cámara muy profesional, puede salir muy buen trabajo de aquí. La verdad que bastante inesperado, pero sí, puede salir muy buen vídeo de aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. La verdad que sí, es la primera vez que me pasa esto. No os voy a mentir, también estoy un poco nervioso, pero bueno, lo vamos controlando eso. Sí, espero que salga todo bien. Y aparte creo que este chico tiene un canal de YouTube, os lo dejaré también en la descripción y todo eso, para que veáis a checar todos los como vídeos que ha hecho así, igual de fotos en parejas y todo lo demás. Os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale, chavales? Para que veáis el trabajo que hace, que nada, os mantendré al corriente de cómo va la situación ahora.